Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos en un episodio más de Radiación de Fuga y para saludarlos tenemos, como siempre, nuestras amigas, amigos y compañeros. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, gracias. Qué bueno que nos acompañan una vez más en un episodio más de Radiación de Fuga. Vamos a hablar de temas interesantes, noticias y cosas que esperamos les interesen y se entretengan. ¿Cómo has estado, Rafael? Bien, afortunadamente, hola a todas, a todos, en el horario en que nos vean, es un gusto que nos acompañen hoy, vamos a echar un poco de cotorreo sano, y bueno, con un tema que está bien bonito, van a ver ahorita lo que les va a decir el autor. Él es el caballero de la radiología. Príncipe canalla para servir. El caballero de la noche. Bueno, y dentro de lo que vamos a desarrollar en el día de hoy en el tema va a ser precisamente indicaciones de estudios radiológicos orientados a médicos generales. ¿Qué les parece? Es interesante poder tocar este tema porque muchas veces llegan a nosotros solicitudes que a veces no entendemos, ¿no? No sabemos qué están queriendo pedirnos, ¿no? Te dicen cosas que dices, bueno, a lo mejor me está queriendo decir esto o el otro o qué, ¿no? Entonces es importante que primero descifremos los jeroglíficos que nos mandan, como médicos que son, ¿no? Y segundo, qué es lo que nos quisieron pedir realmente, porque a veces no tienen el conocimiento tácito de que tiene que ser, cómo se tiene que pedir cierto estudio, ¿no? Yo en lo particular pienso que a veces no saben qué pedir, pero les da miedo hablarle al radiólogo para decir cómo lo deben de pedir. Ah, claro. Yo les voy a poner una que a mí me llega y a veces me estresa, porque me piden serie esófago gastroduodenal con doble contraste. Uh-huh. Y tú dices, ¿cómo le voy a meter ahí a la pobre criatura por la boca? Ay, sí, no. O sea, son es cosas que no es doble contraste, ¿no? O sea, esa es la parte. Sí, pero es que el error se perpetúa, ese es el problema. Uh-huh. Y a veces... Y se va generalizando, Rafael. Sí, y a veces es feo, pero no, o sea, al médico general le da miedo que lo juzgue. Y eso también le pega al paciente. Yo pienso al respecto, amigos, que eso tiene que ser parte de la educación médica continua, sí, del personal del área de la salud, precisamente porque independientemente de que somos especialistas, de que estamos en la disposición de orientar a los médicos generales y eso, esto es algo constante por las generaciones que salen. Muchas veces hay errores que se cometen y lo sabíamos cuando empezamos a hacer el internado. Muchas veces nos decían nuestros maestros, ¿no? Vienen al internado a aprender lo que no deben hacer. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, pero también le voy a decir algo. Digo, ha cambiado un poco la cuestión en los tiempos, te voy a decir mejor que nadie, porque ahora las instituciones enseñan radiología. Uh-huh. El problema es que más que orientarlos a qué debes pedir y cómo la debes de pedir, o sea, y lo digo con todo el corazón en la mano, perdónenme si lo digo así, pero los quieren orientar a que sean mini radiólogos. Ah, sí. Yo sería de la opinión, pero esa es mi opinión, yo, sí. Rafael Rojas, claro, si me toca el tomate es a mí. Que lo que debe de hacer la escuela es decirle, a ver, mijo, ¿quieres tal patología? Neumonía, tele de tórax. ¿Quieres ver un empiema? Tele de tórax y lateral. ¿Quieres un apéndice? Te toca esta y esta y esta. Y no pensar en los signos radiológicos, o si vas a darle signos radiológicos, pero lo más básico para la práctica, y ya ahí muere. Mira, estoy de acuerdo contigo, Rafael, pero es parte de la orientación del que ejerce como profesor en el enfoque que le va a dar. Claro. Porque eso que él dice es cierto, o sea, yo no quiero que mi estudiante de la carrera de medicina salga en su materia de radiología al final del semestre como un radiólogo. No, yo quiero que conozca las modalidades de imagen, conozca las indicaciones de los estudios para cada una de esas modalidades y efectivamente puede haber un conocimiento de signos radiológicos o de preparación de los estudios desde un punto de vista más general. ¿Por qué? Porque existe la especialidad como tal, ¿sí? Claro. Es lo mismo que al residente
si bien es cierto que podemos aprender en un momento dado a sacar una proyección básica como un tele de tórax o como una radiografía de abdomen, no quiere decir que yo lo voy a volver una competencia del técnico radiólogo. Me explico a lo que voy, es el enfoque que el profesor le dé, ¿sí? Pero, por ejemplo, que yo le pueda enseñar al médico, al que está estudiando la carrera de medicina, al médico general, en un momento dado, en una tomografía, por ejemplo, de tórax, cuando tuvimos tanto COVID, ¿no? El pedir una tomografía de tórax te involucraba que ibas a presentar la ventana para partes blandas, que era puro mediastino, la ventana para parénquima pulmonar. Claro. De alta resolución. Exacto, de alta resolución. Y aparte, en un momento dado, el que veías las estructuras óseas con técnica de alta resolución para estructuras óseas. Ahora, también digo, aquí yo creo que la doctora Pati, que está en la prueba, nos va a contar mejor. A veces el problema es que en lugar de ayudar al paciente con ese estudio, lo perjudicas más. Claro. Sí. Usted dígame cómo lo ves de la priva. No, de hecho, muchos pacientes llegan con sus solicitudes y a mí me muestran las solicitudes las secretarias y le digo, no, mira, el doctor está pidiendo esto, pero lo está pidiendo por esta patología, entonces mejor le tomamos este otro estudio, ¿no? Digo, para que no gaste el paciente de más. O sea, si uno sabe que a lo mejor el médico pues no sabía qué pedir exactamente, pero uno sabe que por la patología por la que lo están mandando es más adecuado que se le tome otro tipo de estudio, como para qué lo vas a hacer gastar doble. Así es. ¿No? O sea, no tiene caso, va con un diagnóstico mejor, o en todo caso le sugieres, ¿no? Porque si pidió un estudio específico y quiere ese estudio específico, le puedes sugerir, si clínicamente se considera conveniente, se sugiere que se correlacione o que se añada este otro tipo de estudio, ¿no? Para que el paciente no piense también que su médico no sabe, ¿no? Claro. Entonces, que se vayan con el diagnóstico mejor dado y con la sugerencia de que le puedes hacer algún otro tipo de estudio que lo pueda ayudar a llegar mejor al diagnóstico, ¿no? Yo al respecto quería hacer una acotación, por ejemplo, un paciente me llega hoy ultrasonido de rodilla, ¿sí? La indicación según que le había dado él llegó solicitando ese estudio, pero por lo general los estudios de musculoesquelético se consideran de alta especialidad, ¿sí? Pues sí, entonces, tienen su grado. Sí, y exactamente, pero aparte tienen indicaciones muy precisas, claro. ¿sí? Entonces resulta que no se trata de que se vaya a querer hacer el estudio el paciente porque, así te lo dicen, ¿no? Porque me duele aquí. O sea, no. Eso fue producto de una exploración física, un interrogatorio, una historia clínica y entonces general. Pero resulta que el médico general que genera la solicitud quería la ecografía de rodilla para valorar ligamentos cruzados. No. Oh, bueno, se ilusionó. Entonces yo le empiezo a interrogar al paciente y me doy cuenta que obviamente no iba por ahí la situación. Pero le digo yo, es que ya en lo que platicábamos con lo que yo hacía el estudio, digo, es que la ecografía no es el gold estándar o el estudio idóneo para valorar los ligamentos cruzados. A ver, ahí hay muchas situaciones sí, que a mí me gusta pues como que desmenuzar y platicar, y yo creo que ustedes van a opinar sabroso de esto. A veces lo haces porque el paciente, comillas, no gaste. A veces lo haces porque no conoces, a veces lo haces porque quiere el diagnóstico rápido y perdón, claro, pero y a veces lo haces por salir del paso. O sea, en las instituciones, usted no me va a dejar mentir, es de protocolo. Pues sí, pero ¿qué protocolo? Y sácalos de ahí. Sí, o sea, pero yo a lo que voy es que el paciente entonces me dice, ¿y cuál sería el estudio idóneo para valorar? Pero yo se lo estoy diciendo porque es lo correcto, pero no porque es lo que yo le estoy mandando a hacer. Claro. Porque al final yo interpreto y pongo una nota donde el estudio de ecografía que yo estoy realizando de músculo esquelético es sujeto de correlacionar
con la historia y la evolución clínica del paciente y, de ser necesario, estudios de extensión como la valoración de una resonancia magnética de rodilla. Eso lo pongo o a veces ¿sí? Aunque no parezca el laboratorio. No, y viene y me dice, él dice, entonces lo que me voy a hacer es una resonancia. Le digo, mire, señor, porque te das cuenta cuando el paciente cree que le va a ganar, me voy a ahorrar una consulta adicional para que ya yo le lleve los estudios. No funciona así. Le dije, mire, su especialista lo tiene que valorar, el ortopedista lo va a examinar y dependiendo de eso, él solicitará qué tipo de resonancia es la que va a querer de la rodilla. No es que solamente voy a hacer resonancia de rodilla, porque hay protocolos específicos. Pero para que no diga nada más que los regañamos y no los educamos, le decimos a la musculoesquelética que nos diga las indicaciones del ultrasonido de rodilla, rapidito. Bueno, pues... ¿Se puede? Sí, puede haber lesiones en el tendón cuádriceps, en el tendón Anótenle, chamacos, luego en los ligamentos colaterales, el medial, el lateral, en la parte posterior de la rodilla podemos visualizar el quiste de Baker o el quiste que está también en el segmento posterior, pero que no es de Baker, ¿no? Porque si lo recuerdan, el quiste de Baker es medial. Así es. Los demás quistes que se encuentran laterales, aunque se encuentren en el hueco popliteo, no son de Baker. También podemos ver líquido que haya alrededor del cuádriceps, líquido que haya alrededor del tendón rotuliano, líquido que haya en los segmentos laterales. La pata de ganso también la podemos ver en el ultrasonido de rodilla. Podemos ver también los retináculos, el lateral y el medial, y echarle una miradita con máxima flexión al segmento posterior de la rótula, entonces del ligamento rotuliano, del tendón rotuliano. Entonces hay que ver todos esos segmentos con calma, hay que comparar un lado con el otro, hay que ver si hay líquido en la fosita poplitea, hay que ver pues todos los datos que nos pueda aportar la rodilla, pero sí, los ligamentos cruzados no se ven. Y entender una situación, que la rodilla tiene un compartimiento extraarticular y un compartimiento intraarticular. Y los meniscos solo vemos un pedacito. Exactamente. Esto, si el paciente no está gordito. Exacto. Entonces, como ustedes ya vieron, esas son las indicaciones para ultrasonido. ¿Dónde me serviría la resonancia? Le preguntaremos a la doctora Nidia. No, pues efectivamente para valorar los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior, para valorar precisamente ese espacio femorotibial, para valorar precisamente la integridad de los cartílagos, de esos meniscos completos, si realmente están. Y es reina para la gonartrosis y la osteoartritis. Totalmente, pero eso es en un momento dado lo que el especialista, al solicitar, desea ver. O el médico general que está pidiendo, ya nos explicaron un poquito cuáles son las indicaciones para ultrasonido, cuáles son las indicaciones para resonancia. Y estamos hablando de rodilla, ¿eh? Exacto. Y así como estamos diciendo, para todo lo que es la economía del organismo, para todo hay estudios y hay indicaciones precisas. Miren, un ejemplo clásico, yo creo que es el estudio más pedido, la tele de tórax. Los cánones dicen, y aclaro, es lo que dicen los libros, que tú de obligación tienes que pedir la P y la lateral. ¿Sí o no? La PA. Ajá, la PA. ¿Y cuántas veces la piden? No, PA, póstero anterior. De tele de tórax. Recordémonos que el PA, póstero anterior, es que el rayo entra por la espalda del paciente. Sí, es la que se toma a 1.8 metros del tubo. Y ustedes van a preguntar, ¿y por qué la tele de tórax se toma PA? Porque así no haces que se ensanchen las estructuras. No se magnifica. No se magnifican. La silueta cardíaca, por ejemplo. Sí, puede parecer más grande si no lo haces así. Sí. Entonces hay que tener cuidado de cómo se pide también la placa de tórax. No es AP, es PA.
y la lateral es básica porque si por ejemplo si vemos un derrame pleural, pues lo corroboramos en la lateral, y además vemos la amplitud de los espacios retroesternal y retroesternal. Claro, esa es la básica, ¿sale? Y te sirve prácticamente para todo: tumores, procesos neumónicos, atelectasias, derrames y lo que tú quieras de tórax. Hay otras proyecciones dependiendo de lo que yo busque. Por ejemplo, la apical, si estoy sospechando un proceso alto en el vértice pulmonar, ahí también me sirve. La lordótica, si es que quiero ver parte del lóbulo medio, que son también cosas ya muy especiales. Yo les voy a decir una cosa que he detectado. Lamentablemente o afortunadamente, en las instituciones donde nos desempeñamos tenemos los recursos en imágenes. Hay desde el rayos X simple, que de simple no tiene nada, pasamos por la ecografía con todas sus modalidades, la tomografía multidetector y la resonancia magnética. Y me llama la atención que afortunada o desafortunadamente a nuestro personal en formación, ya sean médicos internos, médicos generales, médicos residentes, obviamente se les hace atractivo que el ultrasonido, que la tomografía multidetector, que el resonador y que las secuencias. Y estoy teniendo adscritos que de repente me están solicitando estudios, ¿sí?, de tomografía para dilucidar a nivel de tórax si es derrame versus empiema. ¡Ay! De ese tamaño. Pero, a ver, aquí caemos a la indicación. ¿La piden bien, o sea, con contraste, o nada más hacia la buena de Dios? Para empezar, encima, solamente tomografía de tórax de alta resolución. O sea, no hay contraste. Estamos entendiendo, Ni siquiera estamos viendo el... Miren, exacto, bien a lo que vamos. Sintetizado, para los que no sepan, sobre todo para nuestros médicos generales, la tomografía es confirmatoria al hallazgo. Así es. La mayoría de sociedades radiológicas te dicen que debes de empezar con lo que ya platicamos, una PA y una lateral. Así es. Y para la confirmación, la tomografía. Ahora, nosotros como radiólogos sabemos que hay signos radiológicos muy precisos para que puedas dilucidar si es un derrame y si es efectivamente una zona de condensación pulmonar. No, sí, claro. ¿No? Claro, sí, claro. Por supuesto. Y en un momento dado te llama la atención que se meten tanto en que tiene que ser una tomografía, tiene que ser una resonancia, cuando desde la placa de una radiografía de tórax póstero anterior, complementala con una lateral, lo puedes demostrar y lo puedes decir con toda seguridad, no. Pero es que, híjole, ¿sabe qué? Ahí digo, aclaro, no lo defiendo, pero en parte lo justifico, le voy a decir cuál es el detalle. Yo a veces siento que lo hacen por la defensa jurídica. ¿De qué? De que los vayan a demandar, de que vayan a pensar que hubo mala praxis, de que hubo... O sea, eso es lo que yo pienso que hace. Es como que lo único que me hace pensar que llegues a ese punto. Es que, o sea, Rafael, una de las cosas, nosotros llevábamos materias como nosología de respiratorio, donde nosotros sabíamos que integrábamos la clínica y con clínica nosotros integrábamos un síndrome de condensación pulmonar. Pero ahí le va. ¿Sabe cuántas fueron las tomografías tomadas el año pasado en el mundo? Las más eran de tórax. Sí, las de tórax, ¿sabe cuánto fueron? 68 millones. Me queda que es el cuarto estudio más tomado, solamente por debajo del ataque de cráneo, la tele de tórax y la mastografía. Pero, Rafa, yo no estoy diciendo que no. No, ahora, no, a ese punto voy. O sea, yo estoy a su lado, a su favor, pero viene aquí el detalle. Y lo digo sin mala onda, abusamos de la imagen porque queremos protegernos. Exacto, pero si tú tienes, o sea, eso es algo que yo siempre he defendido. Si uno tiene el conocimiento y tú dices, esto es por esto y esto y esto y esto, y lo corroboro con yo sería hasta la primera que no digo que no, ¿no? Pero
Sí. Nada más es con el fin de, porque no tienes la seguridad del conocimiento. No, sí, es que esa es una parte y la otra parte es, si la riego y me demandan, pues por lo menos aquí que digan que fue él, ¿no? Y le voy a decir por qué. Algo que pasa mucho en muchas situaciones, a usted le va a ser muy familiar y muy común, yo creo que a la doctora Pati también. A mí me pasa que llegan y me dicen, Doc, es que ya le hicieron a la paciente un rastreo en urgencias. Sale, va. Ya le hicieron un rastreo en la toco. Sale, va. Pero ahora queremos que usted nos haga el estudio. Tú así como de, oye, pues ya pasó por 2 manos, ¿yo qué onda? No, es que queremos un estudio formal para tenerlo en expediente. Yo lo vivo, pero yo entiendo y me queda clarísimo ¿cómo expresarlo? El voto de calidad es el tuyo, mi doc, porque el experto en la imagen eres tú. Sí, Claro. pero yo voy a este punto. A ver, ¿por qué tenemos que pasar del punto A al punto B al punto C si lo podemos convertir de A a B? Porque estamos en un hospital escuela. No, sí. O sea, pero esto voy. Desperdicias recurso. Sí. Dejas de optimizar la atención del paciente. Totalmente. Haces retardo en la atención. ¿Por qué? Porque es de A a B, de B a C. Ajá, literal. ¿Sí? Literal. Ahora, viene el otro punto. Tú tienes una paciente que tiene un dolor pélvico y cuando le dices al de urgencias, quien quieras, el cirujano, el ginecólogo, el pediatra, oye, ¿y cómo salió la placa? Y le ves así el rostro blanco y no, ¿qué onda? Ni la pidieron. No la tomamos. Y tú dices, oye, mijo, pero mira, es una indicación. Ujú. No puedo ver el patrón intestinal si no le tomas la placa. Así es. No, pero hazle el ultrasonido. Ay, Y tú dices, Pero eso lo que denota, la indicación. eso lo que denota es que los colegas no tienen el conocimiento y no ven la placa Ahora, simple. Para que no digan que no estamos educando y nomás estamos echando aquí balas, la indicación es, y fíjense bien, placa de abdomen 2 posiciones. 2 posiciones. Dos, porque si lo cuestas, se te esparce todo el líquido y no vas a ver nada. Pero si lo paras, hay declive. Bueno, eso es nada más por una cosa y después les comentamos más. Y si hay sospecha de una lesión a víscera maciza o corroborar las colecciones vistas en la placa, ultrasonido. ¿Sale? O sea, a esa es otra indicación. Así ¿Va? es. Y luego no les ha pasado que últimamente todo es probable apendicitis si quieren el ultrasonido. Sí, porque en teoría dicen que es más certero y que es más exacto, pero recordemos que en las fases iniciales, en las tardías, la sensibilidad baja horror es 34%. Sí. ¿Sí? Y a veces lo único que ves, a veces ni el líquido libre, ¿no? Y ves que está una asa fija ahí detenida. No se mueve. No, y lo más grave, la señora ya tomó ketorolaco, paracetamol, todo lo que se dije, Ajá. y dices, pues creo que había a McBurney. ¿Le duele, señora? Poquito, doctor. Haces el movimiento para ver si hay rebote o no, ¿no? Entonces, Haces más clínica, ¿no? entonces, Ultrasonido. ahora, ¿qué pasa de ese lado? Cuando nosotros tenemos la sospecha de un proceso abdominal, corroboramos con tomografía, ¿sale? Que dependiendo la patología ya va si es simple o contrastado. Sí, pero bueno, pues quienes no tenemos acceso a la tomografía, que por ejemplo... Bueno, pero ese pleito tampoco es pretexto. No. Muchos de los metaanálisis dicen que la sensibilidad de una placa de abdomen 2 posiciones bien realizada, con un ultrasonido bien realizado e indicado, es igual a una tomografía contrastada. Fíjate. O sea, ¿de qué factores depende? Pues de que te lo hagan bien, de que te lo indiquen bien. Sí. O sea, no todo puede ser a fuerza una tomo. No, y Digo, bueno, pero- cuando van ya con la orden de que se les realice también la citometría hemática, pues también te ayuda, ¿no? O sea, no es nada más que estés basándote nada más en la imagen, estás Pero una agregando pregunta. toda la clínica ahí. Ajá, una pregunta, Pati. Pero de los que te llegan con receta médica, que es ultrasonido de fosa ilíaca derecha por sospecha de probable proceso apendicular, Ujú.
¿A poco también llegan con indicación para que les tomen la radiografía? No. ¿Verdad que no? No, casi no. Llegan directamente para la ecografía, porque casi tú le tienes que decir en ese momento si tiene la apendicitis o no la tiene la apendicitis. Cuando te piden un ultrasonido obstétrico pequeño, de ser necesario, endovaginal. No, pero sí, para verlo es endovaginal. De ser necesario, o sea, me lo estás pidiendo, no me lo estás pidiendo. Perlita de educación. El ultrasonido obstétrico temprano, o sea, hablamos antes de las 12 semanas. Así es endovaginal, sí o sí. Sí, o sea, no hay de otras. ¿Cómo le valoras? No, es que, a ver, te va a ver el detalle del embrión. Totalmente. Te va a ver la translucencia nucal. Para los que no sepan qué es la translucencia nucal, es una medida que nos permite saber si el niño tiene algún defecto genético. Y bueno, pues ya de ahí lo que quieras, ovarios, útero, miomas agregados y la patología que quieras. Y ya después pues, lo tienes que hacer abdominal. Otra indicación, ¿eh? Sí, pero en el México real, pues a donde yo estoy llegan un montón de... No, pero no nada más usted. O sea, a mí me ha pasado que llegan y me dicen, favor de realizar ultrasonido pélvico. Ok, va. Impresión diagnóstica, embarazo 32 semanas. Y así con toda la buena intención del mundo le dices, mamita, un favor, ¿nada más quieren ver el útero? No, doctor, me dijo que el bebé. No, pues es que mire, si le hago nada más vamos a ver útero. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues ir al centro de salud a que se la cambien y la. Y ¿sabe qué es lo triste? El paciente se enoja. Sí. Pero también, o sea, no puedes decirle, o sea, por todos lados vas a quedar mal, pues. Porque si se lo hace así pélvico, no le va a servir de nada. Y si la regresas, pues se va a enojar porque la regresaste. Entonces acabas tronando. Sí. Sí, y no saben diferenciar el pélvico del obstétrico, ¿no? O sea, son dos palabras distintas, son dos estudios distintos. No es lo mismo. Entonces, yo creo firmemente que habría que asesorar, educar a los médicos generales. Es igual, Pati, cuando hacemos la indicación, es muy diferente un ultrasonido testicular a un ultrasonido Doppler testicular por la indicación de que el médico está sospechando un varicocele. Y entonces quieren que sea lo mismo. Bueno. No, o sea, no le puedo hacer hago un ultrasonido testicular y sí, o sea, puedo poner el Doppler color, pero si tú me estás mandando una indicación donde estás sospechando un varicocele, entonces yo pongo el Doppler color y estoy haciendo un análisis espectral del flujo en el plexo pampiniforme. Indicación de ultrasonido testicular. Todos aquellos procesos que incluyan epidídimo, cabeza de epidídimo y testículo. Indicación del ultrasonido Doppler vascular, todas aquellas lesiones como una torsión testicular, un varicocele, que lleven la vascularidad, es decir, la circulación del testículo. ¿Vale? Bueno, pues ya no hagamos corajes, ¿no? Ya, es que luego ni lo está poniendo feo. Luego ni lo pide, pero es que luego ni lo piden así. Y entonces agarran y no, es que en el gabinete han optado porque de plano, si no tiene ni tan siquiera la receta, usted firme aquí. Pero no anote. No, usted firme aquí y usted escriba qué es lo que usted está pidiendo. Yo creo que en base a eso. Ladito, vamos a dedicarles algunos programillas para eso. Si quieren le cambiamos de tema para que ya no nos dé apasionamiento, porque si no aquí vamos a acabar con la vesícula así. Me duele. Y me vayan a malindicar el estudio para que les cuente. Puedo acabar con una tomografía que no necesito. Radiación de fuga. Yo les quería platicar de algo. Hay un estudio hecho por la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica donde habla de el uso de la inteligencia artificial para la identificación de hipoxia en neonatos. Esa es nuestra noticia del día de hoy. ¿En qué están trabajando ellos? Hay muchos sistemas. Ellos tienen ahorita un sistema que se llama Navex. Navex lo que hace es que te extrae la información de una resonancia magnética de bebés y te dice con qué rango de pronóstico ese niño va a tener hipoxia. Y les está funcionando bien, va por arriba del 86%. Pero entonces, yo quiero entender que es como una plataforma de inteligencia artificial. Es radiómica. Bueno, para los que no sepan qué es radiómica,
es una parte de la inteligencia artificial específica para la radiología. ¿Cómo va este show? Yo agarro una enfermedad, la que tú quieras, la analiza la computadora y a través de inteligencia artificial la maquinita se dedica a buscar patrones. Hagan de cuenta lo que hace Google con nuestros teléfonos. Así es. Anda cachando los links que hacemos y los anuncios que vemos, que a muchos les parece magia porque luego dicen, ahí estaba yo pensando en los zapatos y me cayó el anuncio de Andrea. No, no es que sea magia, es que la máquina ya aprendió. Hace un algoritmo. Ajá, de que ya sabe que, por ejemplo, la doctora Nidia le gusta ver zapatos. Exacto. Entonces le manda siempre anuncios de zapatos. Ándele. La radiómica hace eso, pero para datos de pacientes. Ahora, es parecido en un momento dado, pues, oriéntame, a que dentro del protocolo, cuando nosotros hacemos la revisión del obstétrico del primer trimestre y eso, estamos metiendo en ese protocolo la valoración de los valores Doppler, válgase la redundancia, de las arterias uterinas. Ok, ¿sí? Sí. Entonces, eso, el medir ese índice, el promediar esos índices de pulsatilidad, en un momento dado me habla también del riesgo que esa paciente tenga para poder desarrollar una enfermedad hipertensiva. Ajá. La radiómica no se va nada más en eso. No. Sino que te hace un perfil poblacional. O sea, vamos a suponer que Nidia hace 200 estudios de arteria uterina. Y dice, yo hice 200 mujeres. Como tú le vas a poner en el informe la causa y la edad de la paciente, la radiómica te dice, a ver, si tú tienes un perfil de mujer de 42 años con indicación de la eclampsia por medición de arterias uterinas por arriba de la percentil 50, su probabilidad de tener enfermedad hipertensiva del embarazo es 98%. Y se va a poner grave por esto y esto y esto y esto porque el NOSH, ¿Sale? O sea, eso lo va a hacer la radiómica. Eso lo hace la radiómica. Bueno, ¿qué hacen con los neonatos? La gran bronca de los neonatos es que no nada más es el daño hipóxico que tienes al nacer, sino toda la bola de consecuencias que te carga después, la inmadurez, el daño cerebral, las lesiones cerebrales, la incapacidad, Bueno, entonces, ¿qué es lo que están haciendo esto? Le están apostando a la radiómica para que tengan, a través de resonancia magnética realizadas a neonatos, sean prematuros o no, un corte poblacional y digan, a ver, si tú eres neonatito de 26 a 28 semanas con una lesión frontal, tu probabilidad de daño cerebral es de 86%, de muerte de tanto, de complicación por esto de tanto, tanto y tanto. Y así se la van. A mí se me hace algo interesante y que realmente va a ser basado precisamente en la población con la que tú trabajes, ¿no? Pero hay que alimentarla, ¿no? Totalmente. Claro, o sea, totalmente. Ahí es a donde viene la colaboración radiólogo-máquina. O sea, porque la máquina te va a soltar el perfil poblacional. Pero él no va a decir tienes hipoxia, él no va a decir tienes isquemia. Puedes hacerlo en algún momento dado, pero lo que se ha visto es que aunque sí es más efectiva en la detección, baja la sensibilidad en el diagnóstico específico. Ya. O sea, llegan y te dicen, pues tienes sangrado. Ajá, pero ¿por qué fue el sangrado? Pues tienes sangrado. A ver, échame tus opciones diagnósticas. Aneurisma, hemorragia, O sea, pero no discrimina, al menos no ahorita, del cuadro como discriminamos nosotros. O sea que, a ver, si ves esta imagen en tal sección, es un aneurisma que estalló. Punto. O sea, es la noticia sangrado, ya. ¿Sí? Pero estaría en el que se sirve de esa radiómica para poder dilucidar qué causas pudieron llevar a eso, ¿no? No, sí, claro, y eso te va a ayudar mucho en tus perfiles poblacionales, digo, y así con lo que tú quieras, o sea, en las tomografías, por ejemplo, se está utilizando para establecer, por ejemplo, pronósticos para cánceres. Este programa efectivamente nos va a permitir que sea una ventana, no sé si usted, de próximos, porque indicaciones para estudios son muchísimas. No, sí, y vean cómo todo va avanzando, pero al mismo tiempo podemos usar cosas clásicas, es decir, un ultrasonido, una placa, y moverlas hasta donde tú quieras. O sea, quieren que llevemos la indicación hasta un ATAC PET, se puede. Ah, totalmente. Puede, o sea. Pero bien indicado. Exacto. O sea, el ATAC PET no es mala, no es el demonio que nos cuenta. No. Si sabemos indicarla bien y le puede sacar mucho jugo.
Y aparte ahora ya no nos peleamos nada más con la TAC-PET, ya vamos por la Resopet. Y yo sigo insistiendo que, por ejemplo, el ultrasonido es sumamente básico para ciertos padecimientos en los que el paciente, por ejemplo, no puede estar acostado durante mucho tiempo. El ultrasonido, por ejemplo, de hombro es esencial para no tener que tener acostado al paciente. El paciente que tiene dolor de hombro no puede estar acostado mucho tiempo porque no lo tolera. En cambio, el ultrasonido es dinámico, o sea, podemos mover al paciente, decirle levante el brazo, bájelo, póngalo así, póngalo allá, y exploramos todos los tendones del manguito de los rotadores y nos da una información casi tan precisa como la que nos pudiera dar la resonancia. Entonces, digo, en manos expertas, ¿verdad? Entonces, no hay que desperdiciar el recurso que tenemos. El recurso que tenemos en las manos hay que sacarle el máximo provecho para poder dar un buen diagnóstico. Esa es mi creencia de vida, mi ABC de todos los días. O sea, el equipo que tengo es lo mejor que puedo tener en el momento y es el que me va a dar lo máximo que pueda yo sacar de él, lo máximo que pueda yo aprovecharlo. El operario es el que le saca el jugo. Ajá. Un mensaje de despedida, Rafael. Ya nos vamos, criaturitas del Señor. No dejen de seguirnos en todas las redes sociales. Patricia, ¿cómo ves? Híjole, que ahí me cortan la inspiración así, pero está bien. Porque los que no nos van a tolerar son otros y le seguimos tirando al rollo No, pues esto es radiación de fuga y realmente da para muchos más programas el hablar de indicaciones de estudios, de orientación en relación a cómo solicitar un estudio por parte del personal de salud que nos rodea. Y para todos nuestros compañeros, sí nos calentamos tantito, pero pues es parte aquí de la polémica, si no, imagínense, para que soltarles el rollo de indicaciones, no hombre, pues cualquiera, ¿no? Pero... A todos los que nos siguen en redes, estamos en YouTube, Spotify, Facebook. No dejen de poner sus comentarios, ya saben que todos los leemos y queremos saber sus preguntas, inquietudes, todo lo que necesiten decirnos, estamos presentes. Y ya pronto prometemos que vamos a echar a andar el número de contacto, no se preocupen, ya. Radiación de Fuga es un programa para todos ustedes y aceptamos sus sugerencias y sus aportaciones y seguiremos aquí. Se vale que le piquen en el me gusta y no me gusta. Si le ponen el no me gusta, díganme por qué no me gusta. Ya sé que me van a decir, Rafa está feo, lo sé, pero pues acá anda uno. A todos nuestros seguidores, a nuestro productor, un saludo. Gracias, Héctor. Esto fue Radiación de Fuga. Gracias por acompañarnos. Mañana es un buen día para diagnosticar.